Días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Gracias por estar con nosotros aquí en el rumbo de la mañana. Gracias, muchas gracias al ingeniero Carlos Peña por abrir, como siempre, cada día a las 6 y dejar el escenario listo para seguir a las 7 el equipo completo hasta las 10:30. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Hoy es 8 de julio. Vivimos el 8 del séptimo mes. Reclamamos como cada mañana un hospital regional digno para el sur del país. Un hospital completo para la región sur y sus 10 provincias. Un día sin Willy Rodríguez y un día sin presidente en Haití. Trágica la vida. Como diría el poeta simple, se va la vida, se va el amor, se va la gente, queda el dolor. Señores, la situación de Haití siempre es explosiva y candente, pero tiene giros y dimensiones en las que a veces parece aproximarse al colapso total como Estado y nación. Qué cuadro más triste, qué escenario más tétrico, qué futuro más incierto. Y volvemos a preguntar desde aquí, ¿dejarán que ese país colapse por completo? ¿Dejarán los famosos países ricos y civilizados que un grupo de seres humanos, 11 millones de almas, vivan en el horror y la miseria eterna? ¿Permitirán que Haití sucumba por completo? ¿O pretenderán que se lancen al mar o que crucen todos la frontera a territorio dominicano? ¿Qué pretende la comunidad internacional con Haití? ¿Qué hará el mundo rico y civilizado que encabeza Europa, Estados Unidos, Canadá y países que guardaron vínculos históricos con esta pobre nación? ¿Qué se le ocurre a las superpotencias militares, económicas y tecnológicas del mundo, y especialmente de este hemisferio occidental, frente a la desesperación, el hambre, la calamidad y la angustia permanente de un país? ¿Qué pretenden? ¿A dónde permitirán que llegue? ¿A dónde lo llevarán? ¿Qué hará Estados Unidos, por ejemplo, que mete la nariz donde quiera? ¿Qué hará para impulsar un plan de recuperación, estabilización y desarrollo mínimo y básico para ese país? ¿Qué hará la Organización de Estados Americanos? ¿Qué hará la OEA? Esa desacreditada y destartalada institución regional que solo sirve para atacar a los países que no le son agradables. ¿Qué hará el mundo súper rico ante una nación tan pobre en las narices del hemisferio occidental de todos? ¿Qué pasará con Haití? Hemos perdido la cámara, Isidro. ¿Qué pasará definitivamente con el pueblo haitiano?
Es la pregunta que todos nos hacemos. La que nos preocupa, nos ocupa, y también para los dominicanos nos crea una gran incertidumbre y problemática en el presente y hacia el porvenir. Vamos a hacer una pausa técnica, Isidro, brevísima, y regresamos al rumbo de la mañana para corregir una falla que ha interrumpido la cámara en este momento. ¿Qué hará la humanidad con Haití? Sobre todo la humanidad de este lado del mundo, de Occidente. ¿Qué hará con Haití? ¿Para qué ha servido todo este dolor humano y toda esta acumulación de tragedia tras tragedia que ha lacerado la historia de este pobre país? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden los países que más pueden? ¿Qué procurarán? ¿Qué querrán? ¿Qué harán con esta media isla y con nosotros, que también pagamos altamente la consecuencia del desastre humanitario que se vive del otro lado de la frontera? Cuánta hipocresía, cuánto abandono, cuánta indiferencia. Eso que Simon Bauman llamaba la indiferencia moral. No importarle nada del otro y sobre el otro. El pueblo, el Estado dominicano está en la obligación. Debió de haberlo hecho hace 30 o 40 años, pero hoy está otra vez en la obligación perentoria de encabezar el Estado dominicano. No importa que ellos se pongan guapos, porque son difíciles, sobre todo la clase política de ese país que no tiene conciencia. Una clase política sin rumbo. Pues el Estado, a contracorriente de quien sea, el Estado dominicano, su diplomacia, su aparato, su servicio exterior, tiene que empezar una campaña, programa, propuesta, proyecto, agenda internacional de sensibilizar y obligar a que los ojos de Occidente y las manos de Occidente se vuelquen a resolver el problema de Haití. Señores, ¿ustedes se imaginan qué pudiera ocurrir si la inestabilidad y el caos vuelve a apoderarse de esa nación con tantos problemas? Toda esa gente despavorida, herida, sin agua y sin comida, ¿qué haría todas esas personas? Ustedes se han puesto a pensar esto. Esto es un tema serio. Esto es un problema mayor. Esta es una condición sumamente delicada y humanamente inadmisible para un mundo civilizado. Hace falta que se inicie un proceso que comience ahora y no termine hasta que con los años se vaya recuperando la estabilidad, la gobernanza y los pilares mínimos de un desarrollo anhelado y frustrado década tras décadas. Pero el Estado dominicano tiene que ser el propulsor de eso, porque es su vecino, porque es su hermano de este lado de la frontera, y porque es el pueblo y el país más perjudicado por la inestabilidad, el desorden y el caos político que se ha apoderado de ese pequeño y pobre país caribeño. No sé qué esperan o qué han esperado tras los años. Todos los gobiernos le han dado de lado a esto. Es un problema mayúsculo de dimensiones insondables.
Pero ellos son sabios, ¿no? Los gobernantes saben lo que hacen, son muy inteligentes y no escuchan. Si yo fuera gobierno dominicano, creara una comisión internacional de intelectuales, juristas, diplomáticos, humanistas, presidentes y expresidentes del mundo latinoamericano, que tenga una sola agenda, una sola propuesta. El caso humano Haití. Óigame, es a punto de una implosión de consecuencias no medibles, ni siquiera para los grandes analistas. Saben que da mucha tristeza ver todas esas personas aterradas y atemorizadas, como salen despavoridas de sus pequeños tugurios y hogares de pobreza ante este caos que gobierna Haití. Toda esta banda de criminales, asesinos, secuestradores, narcotraficantes, imponiendo su ley y su código en una nación donde la gente lo que quiere es sobrevivir con lo mínimo que aparezca. Esto es un tema sumamente serio y doloroso ante los ojos del mundo. El Estado Dominicano, el gobierno ha hecho lo correcto, sellar la frontera y debe sellarla por todos los lados, marina y terrestre. Y permanecer allí hasta tanto las cosas vayan retornando poco a poco a la precaria normalidad. El plan denominado Gavión tiene que consistir en un plan a largo plazo, no una contingencia momentánea. El país no puede resistir, no tiene capacidad material, humana, política ni económica para afrontar un problema de dimensiones tan gigantescas y tan profundas. En el año 1915, en el mes de julio, agosto, Estados Unidos invadió Haití, después precisamente de que acribillaran al entonces presidente Guilean Sam, que había depuesto a el anterior mandatario, Joseph, y esto generó un desastre político y social que culminó con una invasión humillante, sumamente humillante y de alguna manera cruel. 19 años después no resolvió ningún problema, ni dejó nada solidificado más que la humillación, la violación a la soberanía y muchísimas violaciones de todo tipo a la dignidad humana. No se trata de una invasión ni de tomar militarmente Haití. Es de una solución que el conjunto de los países de toda la órbita latinoamericana y del mundo civilizado y rico intervengan a resolver los problemas de la nación. Una fuerza de paz, otra vez cacos azules, yo no sé, yo no tengo idea. Pero lo cierto es que el pobre pueblo, hablo del pueblo haitiano, de 11 millones de seres humanos, no puede ser dejado al desamparo, al abandono y al sortilegio de la criminalidad y del caos que impera en ese territorio de aquí, de la isla caribeña que compartimos eternamente. Eso tiene que ser resuelto y el pueblo dominicano debe de comprender la realidad de este problema. Pero el gobierno y el Estado están en la obligación de emprender, repito, finalmente, la propuesta de una agenda, de un proyecto, de una propuesta o de un programa, como quiera llamarle, de un grupo que de una vez y por todas inicie la consecución de soluciones reales para el pueblo haitiano,
De lo contrario, señores, preparémonos. Si no hay respuesta en ese orden, ayudar su salud, sus instituciones, la creación de una policía profesional, sus carreteras, su inversión, su infraestructura, agua potable, comida, empleo. Si no hay una solución en ese orden de virtud, preparémonos entonces, porque lo que viene es impensable. Y por eso somos nosotros los más llamados a empujar y a proponer un plan que dé respuesta inmediata y a largo plazo. Ojalá así sea y haya oído para escuchar y ojos para ver, como dice la Biblia. Y hablando de ojos, señores, el presidente de la República habló anoche de un plan que ya tenía contemplado y que lo ha ido acelerando en la medida de la gran presión social, sobre todo de los grupos que están ligados a los negocios nocturnos y de diversión, los bares, restaurantes y otro tipo de negocios que están en el suelo, quebrados por los toques de queda y por las medidas restrictivas de la vida nocturna y de la movilidad después de la tarde. La desescalada, que será tema de discusión en el Rumbo de la Mañana y su equipo, va a tener 3 fases y se va a ir haciendo de forma rápida pero paulatina, vale decir, en fases. Precisamente ayer Nueva York agotó su última fase de apertura y celebró con un desfile la apertura total de la gran ciudad. Lo fue haciendo también de forma escalonada a la par de la vacunación. Otros países lo han hecho bajo esa modalidad o fórmula de ir abriendo, vacunando y liberando y flexibilizando medidas restrictivas. En Nueva York ya se ha incluso permitido que los ciudadanos puedan no usar la mascarilla. Y esto está muy vinculado a la vacunación que ya alcanzaba más de la mitad, sobre todo de los grupos meta o el público considerado vulnerable y en situación de riesgo. También en Europa, España lo ha ido haciendo y otras naciones. La propuesta del presidente la vamos a discutir aquí porque tiene un componente transversal que es la vacunación y el 70% que vayan alcanzando los diferentes municipios. No está lejos eso y no es difícil lograrlo. Ahora, el ciudadano, y este es un mensaje para la gente, tiene que poner de su parte, como se dice popular y llanamente. Todos debemos contribuir vacunándonos y cuidándonos y evitando las aglomeraciones. ¿Por qué se cierran los lugares como bares, restaurantes, discotecas? Porque el virus es extremadamente inclinado a los lugares cerrados, bajo techo y donde hay aglomeración. Las gotitas de flush, que son las de la saliva, casi invisibles, se suspenden, pueden durar minutos, horas y se transporta allí. Es por eso que los países tienden a cerrar. Naturalmente, la situación económica de estos negocios ya es insoportable y ellos tienen toda la razón. Deberán de comprometerse a cumplir para que no se aborten las medidas y no se produzca una cuarta ola que sería fatal en la República Dominicana. Todos debemos contribuir, absolutamente todos. Yo estoy de acuerdo con la desescalada y con la apertura, lo he estado siempre. Le tengo miedo a la indisciplina y al desafío de gente que ni se vacuna, ni se pone mascarilla, ni cumple con el distanciamiento, ni respeta las reglas. A eso le tengo miedo. Hay 3 millones de dominicanos que no se han vacunado. Algunos de ellos renuentes, otros por desconocimiento y otros por abulia, por falta de motivación. Esos 3 millones, 200,000 ciudadanos que no se han vacunado deben de ser inoculados. Y la otra parte,
Ha ido avanzando de manera subrepticia, pero ágil, la tercera dosis. El personal de salud se ha ido inoculando con una dosis de refuerzo que garantiza sin dudas, oiga la palabra que uso, sin duda, el reforzamiento inmunológico de las personas que ya varios países han ido encaminando y otros también lo empezaron. Hacia allá nos encaminamos y eso es ineludible que ocurra. Habrá una tercera dosis. Y mucha gente está consciente de que ese refuerzo es pertinente. Incluso mucha gente de ciencia. Señores, hoy se conocen las medidas de coerción. En el caso Medusa, hoy se conocerán las medidas. Ayer el ex procurador general, la cabeza principal de la acusación de este caso, envió una carta a la periodista Alicia Ortega, donde expone y se queja de lo que él considera atropellos y también de verdades que el país debe saber y que se pretenden ocultar, dice él. Este caso que ha llamado tanto la atención y que concita, ¿no?, el interés de la ciudadanía por tratarse de qué se trata y de quién se trata, parece que no va a ser transmitida la medida de coerción mediante los medios televisivos y electrónicos. Pero se conocerán los detalles, pormenores y también las incidencias de este caso en una medida de coerción donde el Ministerio Público ha elaborado ya más del 80% del caso de investigación. Algo insólito, pues se estila que para la medida de coerción solo se conozcan los presupuestos, pero la investigación venía de tanto tiempo y es tan larga, según cuentan, la cantidad de páginas abrumadora, más de 500 páginas, que este caso estaba siendo investigado hace mucho tiempo. Esperemos. Y por último, también se habló de las medidas desde el gobierno que se aplicarán para enfrentar la inflación y el alza de precios. En el mes de mayo bajó un 10% la inflación y el índice, que llevaba a una escala hacia el incremento. Eso es positivo y se espera que las medidas, que todavía no son suficientes ni han sido anunciadas todas, puedan mitigar las alzas de las materias primas y de los productos básicos, que son los que inciden para que los precios se hayan disparado de muchos artículos y productos básicos para la dieta y para el consumo nacional. Tiempo de pausar, Isidro, y retornamos solo segundo aquí en el rumbo de la mañana.